Bien, buenos días y bienvenidos a la última jornada del segundo Congreso Internacional Estéticas Híbridas de la Imagen en Movimiento, Identidad y Patrimonio. Es ya el segundo congreso que hace el proyecto de investigación Estéticas Híbridas de la Imagen en Movimiento, Videoarte Español y Dinámicas Identitarias en el Mapa Global. Aunque ayer estuvo muy centrado el Congreso en gran medida en cuestiones patrimoniales, de conservación, de archivo, etcétera, hoy vamos a dedicar la jornada especialmente al tema de la identidad. Que es uno de los núcleos, de los ejes del archivo Ares, de vídeos de artistas españoles, que si no conocéis, pues os animo a entrar en la página de Ares, a disfrutar, reflexionar sobre tanta producción española de tantísima entidad e interés. Tengo el placer de comenzar la jornada presentando a nuestra compañera Susana Blas. Susana Blas es una persona muy conocida, sobre todo porque lleva muchísimos años trabajando en el programa Metrópolis de televisión española, ¿no? Y haciendo pues ahí un excelente trabajo, así que es una referencia muy visible del videoarte en España, pero bueno, ella en todo caso pues es una historiadora del arte, estudió en la Universidad Complutense. Yo resaltaría sobre todo pues su perfil justamente reflexivo, más allá de, pues de todo el trabajo periodístico y también informador, ¿no? O difusor del arte en España y especialmente el videoarte, ¿no? Siempre ha sido desde el inicio su terreno de trabajo. Es también especialista en género y en feminismo. En ese sentido fue cofundadora de MAF, Mujeres en las Artes Visuales, y también pertenece al grupo de consejeras asesoras. Fue premiada también por MAF en el año 2015 y pues yo creo que esto siempre es una cosa importante, ¿no? También hablar de la red, no solamente de investigación como la recién creada Red de Investigaciones Feministas en Arte, RIAF, sino también hablar de la red de feminismos que está cambiando la realidad del mundo artístico, del sistema cultural de nuestro país. Gracias y ya la escuchamos. Muchísimas gracias, Rocío, por la presentación. Es siempre, no sé, muy agradable estar rodeada de compañeras y de amigas y de profesionales del mismo contexto en el que todas hemos ido creciendo, ¿no? como profesionales y como personas. Y también quería, claro, agradecer la invitación que ya hace pues, unos meses, ¿no? Me hicieron tanto Ana Martínez Collado como Salomé para participar y para poder aportar lo que es mi visión, ¿no? Actual de este tema que se trata dentro del grupo Ares, ¿no? Que son las identidades y el vídeo o las videografías identitarias, ¿no? Coincide que es un tema que siempre me ha interesado. En el caso de mi perfil, como ha comentado un poco Rocío, basculo entre la comunicación sobre arte, en el trabajo que llevo haciendo a lo largo de 20 años en el programa Metrópolis, y luego también una vocación
digamos, por la historia del arte más relacionada con los nuevos medios, que yo considero que es como un poco mi pasión dentro del contexto, y luego también he comisariado pues, a otras artistas y otros proyectos que en un momento determinado me han parecido interesantes. Pero quizá el vídeo, porque está en el origen de mi interés por el arte contemporáneo, cuando yo me licencié a principios de los años 90, siempre es un lugar al que acudo y sobre todo, y más que por eso, porque yo convivo diariamente con ello, ¿no? Esto también me parece interesante ahora que siempre es tan importante hablar del pensamiento situado, por eso estoy dando algunas nociones de mí o sobre mí o desde donde yo lo estudio. En mi caso, al trabajar en televisión y en este programa Metrópolis, en el que nos dedicamos a todo el arte contemporáneo, pero de una manera muy especial a la imagen, digamos, videográfica y a los audiovisuales, la convivencia con el audiovisual es continua, ¿no? Digamos que se produce una interesante percepción, porque estás como dentro de esa misma tecnología y de esa misma transformación que además se produce a la par que se produce para los creadores y las creadoras de vídeo, ¿no? Cada vez que hay una innovación tecnológica, cada vez que surge una nueva aplicación, cada vez que hay que cambiar de formato, pues lo vamos viviendo en directo, ¿no? Lo vamos viviendo con ellos. Eso hace que mi conocimiento o mi aportación o mi reflexión sobre el vídeo no sea tanto académica, que no lo soy, no soy una persona académica porque no me dedico más que en estas pequeñas incursiones en las que me invitáis a cosas, a la academia, sino más bien desde la práctica. Y yo diría que desde la práctica, en conversación con las artistas, y desde la conversación. Esto también es importante y lo apunto porque en esa reflexión sobre un archivo y sobre cómo debemos seguir trabajando para que estas historias del vídeo se sigan contando, creo que el tema de las conversaciones, y por eso me pareció súper interesante esta propuesta que hicimos durante el confinamiento de conversaciones entre una comisaria y una artista, empiezan a ser capitales para poder, de alguna manera, agrupar todo lo que tenemos como historiadoras o historiadores o cada uno desde su ámbito que tener en cuenta para poder historiar el vídeo. Porque si no, recurriríamos digamos, al estereotipo de trabajo que se ha utilizado, digamos, en un sistema que está ya bastante caduco y puesto en cuestionamiento, que es el de qué es lo que ha quedado escrito, ¿no? Entonces, si eso se está poniendo en tela de juicio para disciplinas como la pintura, para la escultura o para la instalación o para cualquier otra forma de arte, imaginaos lo absurdo, yo diría así de una manera un poco directa, que resulta para hablar del vídeo, cuando hay muchos testimonios grabados, hay muchos brutos, hay muchas conversaciones. Por eso yo soy últimamente como una acumuladora y algunas de las personas que están aquí llevan también varias décadas trabajando y estudiando el vídeo, de brutos, de cuadernos, de cosas que en un principio nos parecían que no valían porque realmente había que editar, había que hacer ese texto completo, había que hacer esa edición de ese vídeo. Nosotros, pues, por ejemplo, en el programa, nosotras tenemos que cumplir los 25 minutos del capítulo, pero se quedan muchas entrevistas fuera, se queda mucho material fuera. Entonces, quería hacer esa primera anotación sobre la necesidad de historiar el vídeo de otra manera, que incluso es exportable también a las demás disciplinas, pero ahí no me voy a meter, vamos a ir a nuestro terreno. Primero, porque, como bien sabemos, en el resto de las historias del arte hay muchas historias que no se han contado por escrito, mucha gente muchos videoartistas, muchos autores que no se han dado a teorizar, entonces muchas veces sus trabajos no están explicados por ellos, no están valorados por ellos, pero sí hay entrevistas, sí hay conversaciones, sí hay gente que los conoció. Entonces hay que hacer todo ese trabajo de oralidad que se está haciendo tanto desde los feminismos como desde los planteamientos decoloniales para poder abordar aquellos lugares o aquellos estudios en los que no hay estos testimonios académicos o escritos. Entonces esa sería una de mis
digamos, de mis intereses fundamentales, ¿no? Muchas veces establecer conversación. En el texto anterior, de hecho, que hice también para la recopilación del libro que se hizo, también del proyecto Ares, si os acordáis, si alguien lo leyó, había una parte en la que simplemente le preguntaba a cada uno de los artistas qué tecnología usaban, pero muy detallada. Era algo casi como un ejercicio conceptual para poder ver realmente esa parte tecnológica, que ahora explicaremos también que cuando se habla de identidad en vídeo hay que tener siempre muy en cuenta, ¿no? Otro aspecto es también el estar abierto, permeable a lo que está ocurriendo tecnológicamente, porque las piezas de vídeo no se pueden estudiar separadas de ese contexto tecnológico, nunca. Esto diréis, bueno, tampoco la pintura, tampoco la escultura, obviamente. Los historiadores, las historiadoras que estéis aquí de pintura, de vídeo, de escultura y grabado, también entenderéis el contexto, pero es que en el caso del vídeo es más aún, yo diría que multiplicado por 1000. ¿Por qué? Pues porque realmente el vídeo ha cambiado exponencialmente comparado con la pintura a lo largo de los siglos. Bueno, el vídeo tiene décadas, pero solamente en esas 7 décadas o en esas 6 décadas y media, donde cada uno le quiera poner la entrada en las artes visuales, ya se ha modificado más en su formalidad que toda la historia de la pintura. Entonces, claro, no conocer la forma en el vídeo y no estudiar la forma del vídeo, formatos, transformaciones, es nada. Así lo diría. Es uno de los pilares para estudiar el videoarte y las personas que están aquí, que se dedican a ello, lo saben. Que no se puede estudiar una pieza de un año, del año 2001, igual que se estudia un vídeo del año 85, que hay que conocer parámetros tecnológicos y si hay conversiones, saber de dónde vienen esas conversiones. La pintura ha variado poco, el óleo, en relación a lo que se hacía hace siglos con ahora, y ese pilar también es importante para poder estudiar el vídeo. De manera que cuando hablamos de vídeo-identidad, en realidad casi desde los orígenes, por eso tenía esta imagen aquí un poco inspiradora, más que para otra cosa, de Shigeko Kubota, porque no voy a hablar de ella, pero es una artista que admiro y que creo que bueno, tendría que tener un reconocimiento además mucho mayor en lo que es la gestación del vídeo, sobre todo de la videoescultura, que muchas veces solamente aparece recogida porque fue pareja de Nam June-paik, que él de alguna manera se lleva toda la fama, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, un caso claro, ¿no? Vas a escribir la historia del vídeo y vuelves a reconstruir la historia patriarcal con 2 padres, Fostel y Paik, tal. Afortunadamente eso apenas se hace ya y todas las historias del vídeo, y lo sabemos los que nos dedicamos aquí en cada país, son muy fragmentarias, quizá no hay una única, pero yo siempre lo he visto como una posibilidad y como una virtud, porque por lo menos no se ha recurrido a un solo modelo. Es mucho más abierto, ¿no? La manera de contar la historia del vídeo, y cuando a veces doy en algún máster o alguna clase y hay alumnado que me pregunta, ay, pero es que no me llego a centrar bien cuál es la historia como oficial del vídeo. Yo siempre le digo, pues está bien que no te centres, porque realmente eso significa que no ha llegado, por lo menos, no se ha impuesto un solo canon, como ha ocurrido con la historia de los otros medios, y nos está costando ahora tanto incluir a las mujeres, etcétera. Lo que sería realmente ridículo es que es un medio tan contemporáneo, en el sentido de que vivió la transición entre la contemporaneidad y la posmodernidad, en la que ya recibió toda esa energía de los movimientos digamos, revolucionarios de los años 60 y 70, volviera a afianzar, aunque también lo hace en algunas de las historias del vídeo, la misma historia de unos padres fundadores, de una distribución a los centros a partir del caso, por ejemplo, de Occidente, etcétera. Entonces, en este sentido, es un poco más plural. De esta manera, os quería comentar que a mí me parece siempre interesante, a la hora de elaborar cualquier
cualquier reflexión sobre el vídeo identitario, el que siempre tengáis presente un poco estos tres bloques que yo diría. Uno sería el aspecto, o sea, la cualidad tecnológica que tiene el vídeo en cada momento, otro sería la psicológica y otro sería el aspecto social. Eso realmente ya lo proponía en este texto clásico que habréis leído todos de Rosalind Krauss. Cuando ella hablaba de las peculiaridades del vídeo en el año 76, ya hablaba de este aspecto, ¿no?, en el que lo psicológico no era temático, algo así decía, sino como fundacional, ¿no? Es decir, como entraba dentro de su propia naturaleza, ¿no? Decía, de hecho, como estamos acostumbrados a considerar los estados psicológicos como un tema posible para una obra de arte, no pensamos en la psicología como constitutiva de un medio. A partir de ahí, ella establece unas reglas que realmente ese artículo es tan importante porque conforme le vas leyendo pasado el tiempo, mejor lo entiendes y es como que la historia le ha ido dando la razón, según el cual el vídeo crearía un efecto en el que el cuerpo se situaría como el medio entre la máquina que crea y la máquina que reproduce, ¿no? Y ese efecto, casi un efecto espejo, es lo que hace que el vídeo tenga esa potencia para la identidad. En el artículo lo desarrolla, digamos, de una manera muy específica cómo funcionaría digamos, esta estrategia para que el vídeo enganche de esa manera y consiga esa inmediatez. Es decir, la primera de esas imágenes sería la cámara, la segunda es el monitor, pero el cuerpo se queda siempre en el medio. Aunque ahora no tengamos monitor y puedas recibir imágenes en muchos dispositivos, el cuerpo sigue estando en el centro entre la primera máquina que emite y entre la plataforma que recibe. Y desde hace pocos años, bueno, desde hace ya unos cuantos años, pero bueno, no tantos, ya sabemos que además esa imagen puede viajar a cualquier lugar, ¿no?, de forma directa, ¿no? Pero eso no indica que siempre funcione ese mismo efecto, ¿no? Entonces, el tener en cuenta estos tres aspectos condiciona, desde mi punto de vista, cualquier estudio que se haga del vídeo identitario. Es decir, que no se trataría tanto de coger las piezas de vídeo y analizarlas según sus temáticas o según las innovaciones tecnológicas de la época, sino en ver en cada momento dónde se está situando la tecnología en relación con el cuerpo y en relación con la psicología. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo viendo en qué momento un vídeo que está, digamos, en los orígenes del vídeo, quizá es fundamental el momento de rodaje y tenemos que ver en el momento de rodaje cómo fue editado y qué posibilidades, cómo fue rodado y qué posibilidades tenía. Luego pasa al momento de montaje y ver ese montaje, cómo era realizado en esa época y luego el momento de la difusión. Pues, por ejemplo, dependiendo de las épocas, cada uno de esos tres estadios adquiere un protagonismo. Si nos lo pasamos, venimos ahora al siglo, digamos ya al momento actual, veremos que lo que ha sido absolutamente revolucionario es el último momento, el último estadio. Si en las primeras épocas del vídeo lo que era la difusión era siempre como el gran problema, en todas las mesas redondas, en todos los estudios, en todos los congresos se hablaba de cómo se iba a distribuir el vídeo, porque no existía todavía YouTube ni las herramientas de distribución del vídeo. Ahora mismo eso es lo que ha explosionado. Lo que estoy comentando es que, claro, una pieza realizada a partir del 2004 que existe YouTube no puede, y que además circula por la red de una manera directa y fluida, no puede ser considerada de la misma manera que una pieza identitaria de las que los artistas hacían en las primeras décadas del vídeo y se movían de un modo muy minoritario, o bien dentro del circuito de vídeo o bien luego dentro del circuito del arte, pero de un modo muy minoritario. Esto me lleva también a lanzar otra pregunta o otra cuestión para compartir, y es cómo realmente el vídeo con el tiempo se ha convertido en
en el arte del tiempo, ¿no? O sea, si ya lo proponían, por eso es interesante traer a los pioneros, porque todas estas obras pioneras que fueron acusadas en su momento de elitistas, de narcisistas, el propio texto, ¿no?, de Rosalind Krauss es el vídeo un arte narcisista, ¿no?, se llama ese artículo. Si os dais cuenta, la sociedad se ha transformado en eso, de manera que para recibir las piezas hay que también estudiar la recepción en el momento actual. Y claro, mi práctica es que la recepción, incluso de estas primeras piezas pioneras, había traído algunas, bueno, para ver algunas imágenes que conocemos todas, pero que, las primeras performances, ¿no?, de Joan Jonas o de Carolee Sneeman, las performances también de Chris Barden o Vito Acconci, esas imágenes en las que el cuerpo, ese cuerpo que está intermediado entre esos dos aparatos, se pone ante la cámara y se emite una intimidad, son lo habitual ahora, es lo habitual. Es decir, todo el mundo, por si lo dijéramos así de una manera burda, hace videoarte identitario todos los días. A todo el mundo, mucha gente, mayoritariamente. Esto, claro, es algo insólito que nos desborda como estudiosos del vídeo. Y más si te interesa el vídeo identitario, te vuelve loca. O sea, yo ahora, claro, ves vídeos y dices, es que este es Acconci, este es Chris Barden, este es Lynn Hessman, este es no sé quién. Pero claro, de una manera masiva. Imaginaos que todo el mundo pintara y dibujara continuamente en su casa, todo el tiempo, de una manera loca, como la gente se pone a hacer fotos y vídeos, de una manera loca, ¿no? Y tú tuvieras que crear algo como videoartista o tú tuvieras que reflexionar como teóricos, cuando tu entorno es un entorno en el que todo el mundo está haciendo piezas muy parecidas o trabaja con las piezas que sube esa gente. Entonces, claro, es un entorno en el fondo un tanto, diría que entre enfermo, esquizofrénico, apasionante, desbordante, porque no hay nada igual, no hay un fenómeno igual. O sea, si realmente yo cuando empecé a trabajar con el vídeo, ¿no?, cuando me licencié en el 92 y había empezado ya en el 80 y algo, finales de los 80, era algo absolutamente minoritario dentro de las artes y la gente que entendía que le interesaba este material, pues era gente que realmente tenía unos intereses bastante particulares. Ahora mismo la comprensión de un vídeo de esta primera época es absolutamente distinta. De hecho, a veces pongo estas acciones cuando se me invita a alguna charla en un máster y, claro, hay un momento cuando la gente es muy joven en lo que hay que explicar, ¿no? Hay que explicar esos condicionantes de los que hablaba, que estos vídeos no se podían ver más que en unos determinados circuitos, que se trabajaba de una manera muy distinta, que no existía Internet, que no existían las redes sociales, pero es muy difícil, porque al mismo tiempo conservan una verdad y conservan una actualidad que hace que la conexión sea muy directa. Me pasó hace poco, cuando estuvimos haciendo el programa de Lynn Hessman, que ella, como sabéis, fue una pionera, ¿no?, en el videodiario, porque cuando no existía ninguna herramienta para retransmitirlo, cuando hicimos ese programa, ¿no?, y pudimos ver esos diarios de Lynn Hessman, que es una pieza en la que ya sabéis que se va grabando en cintas de vídeo a lo largo de toda su vida, confiesa a la cámara sus adicciones, sus problemáticas. A través de los medios, del uso del vídeo para definir quiénes somos y también de cómo el medio influye en las personas. Trata de la realidad, de la no realidad, del mito. The attitude of that time was that beating children was good for them. Hay que ver las fechas de estos vídeos, ¿no? My parents never knew. They still don't admit it. They feel that they were being ella stripped. se graba continuamente a lo largo de los años y va haciendo todo un teaching us archivo, right ¿no? from wrong. The humiliation and the mistreatment and the debasement of children and the psychological rape is usually acted out in their adult life in a way that has no voice, but is either destructive or self-destructive.
it's either projected out or swallowed. And os la quería poner por si hay gente que no conoce a esta artista, porque creo que es un caso muy paradigmático para un poco explicar lo que os estaba contando, ¿no? Por ejemplo, esta pieza, esta señora tiene ya casi 70 y tantos, no me acuerdo si ya llegaba a los 80 o casi, y me decía, cuando hicimos la entrevista, es la primera vez que vendo una obra, ¿no? Que la habían comprado en varios museos, ¿no? Llevaba toda su vida, claro, haciendo este trabajo, exponiéndolo, pero no había podido, ahora entraba en los museos, ¿no? Lo que sí que pude percibir es la recepción positiva de este trabajo, y aquí quiero romper una lanza a favor de las nuevas generaciones, ¿no? El feedback se produce de un lado y de otro, es decir, el hecho de que estemos en un medio absolutamente sobreexpuesto, en un medio hiperconectado, en un medio en el que a través de las redes sociales la gente sube vídeos y además vídeos confesionales, porque pensad que podríamos estar en un medio también hiperconectado, pero en el que existiera cierto recato o cierto cuidado de la intimidad, se convirtiera en otros contenidos, pero no esta, digamos, sobreexposición que vivimos, ¿no? Entonces, claro, la recepción de estos vídeos es muy positiva en este momento para, por ejemplo, el alumnado joven que yo conozco. ¿Por qué? Porque lo entienden a la perfección. Lo que quizá no entienden es lo revolucionario que era en aquel momento. Pero pasa con todos estos artistas que os comentaba que de la performance, ¿no? De la videoperformance y de la identidad de la primera generación sobre todo, que han sido abducidos de alguna manera por los tiempos y que esto es evidente que no era esperable a ese nivel, por lo menos para la mayoría de las personas. O sea, que nos íbamos a encontrar la gente que nos interesa el videoarte y más en concreto la videoperformance con un universo, un mundo dedicado a la videoperformance y a todo tipo de exhibiciones y además algunas muy bien hiladas y muy bien creadas, porque realmente resulta fascinante, ¿no? Entrar en los stories de mucha gente que no tiene una motivación artística, simplemente lo que quiere es compartir su vida o compartir sus emociones y que tiene unas capacidades bueno, pues muy artísticas, muy grandes, ¿no? Y cómo estos dos materiales coinciden. Vuelvo a repetir que, aunque sea un poco un chiste fácil, a mí me recuerda a esa posibilidad, o yo me invento esa posibilidad de que todo el mundo dibujara en casa fenomenal y estuviera constantemente dibujando y cada vez que alguien dibuja tuviera que compararse o tuviera que meterse en ese contexto, ¿no? Entonces, esto lo comento para reforzar ese aspecto de, por favor, a los que, digamos, me estoy refiriendo a lo mejor investigadores que empezáis ahora, ¿no? Y espero que haya muchos dedicándoos al vídeo, el aspecto tecnológico y las circunstancias en las que se produce primero, o sea, se rueda, se edita y se difunde, es fundamental conocer circunstancias sociológicas, personales, cómo se vivía el medio en esa época, porque si no, lo que hacemos son traslados de unas épocas a otras y los que lo hemos vivido, pues a lo mejor nos podemos acordar, ¿no? Sabes cómo accedías a un videoarte en los años 90, pero si a ti te llegan todos los materiales ahora digitalizados a la carpeta de tu ordenador de todas las fechas y los quieres poner a la par, pues no se pueden historiar de la misma manera. El otro aspecto también es ver que siempre, esto también es muy interesante, las fechas en las que hay transformaciones tecnológicas normalmente van dialogando con momentos cruciales de la historia también, y que eso no es casualidad, que uno a otro se contaminan. Entonces, bueno, algunos de los claves de los últimos momentos, ¿no? Pues por supuesto, 1998, con la aparición de Internet y con todo el tema de 1989, perdón, y con la caída del muro. Luego también tenemos el año 2001, que también es un año bastante importante,
no solamente por el 11S, sino por ese cambio en la vigilancia, que se ve también en muchas piezas. El 2008, en el que entran todas las redes sociales y al mismo tiempo una recesión económica global. El 2011, con el tema de los movimientos sociales, en los que también hay bastantes cambios tecnológicos. Yo apunto también otros dos ahora que no incluí en su momento en el otro texto que hice, el 2017, con el movimiento Me Too, que para los temas identitarios ha sido clave. Hay un montón de piezas, un montón de cambios en cuanto a cómo se valoran las piezas a partir de 2017 y 2018, y el otro es el 2020, sin duda, ¿no? La pandemia, que es la que más ha hecho evolucionar estos aspectos, evolucionar o cambiar o progresar o aportar, cada uno que coja lo que quiera, o destruir, de los que estamos hablando. O sea, lo que se ha podido transformar en un año es incalculable, porque ahora ya, digamos que esas sensaciones de las que estaba hablando, esos manejos de hay gente que se identifica, ahora de repente una población incluso con bastante edad es capaz de hacer videollamadas, hace vídeos, manda audios, hace podcast. Luego, el entendimiento y la comprensión de estas piezas identitarias forzosamente tiene que cambiar. Y luego también, de nuevo, esa paradoja. Yo os decía que yo siempre me sentía como dentro de un poco del videoarte al trabajar en televisión y trabajar con estas piezas y ir a rodar y ver cómo cambiaban. Pues ahora el HD, ahora viene el 4K o las pulgadas, el Betacam, del Betacam normal al digital, del tal. Pero ahora es como que todo el mundo ha vivido ese mismo proceso, porque te tenías que conectar en pantalla, de alguna manera tú hacías también un videoarte, te planteabas, ¿no?, cómo te ibas a colocar, qué ibas a decir o no, o de una manera absolutamente desarreglada cada día conectabas con tu familia, conectabas con tus amigos. Todos estos aspectos de la última fecha, diríamos, de la del 2020, pues también serían cruciales y muy importantes, ¿no?, pero que ya estaban en ese primer artículo que comentábamos de Rosalind Krauss, ¿no?, que estaba diciendo la tecnología y la psicología están en el mismo entramado para hablar del vídeo, ella llamaba del vídeo narcisista, del vídeo que habla del yo, de la identidad y del cuerpo. Entonces, el cuerpo sigue situado ahí, ¿no? También hay una cita que siempre la repito ya porque es que no es porque, ya sé que la digo siempre en todas las charlas que doy, pero es que me da suerte. Si no la digo, digamos que pienso que puede pasar algo. Entonces, la voy a decir. Es esa cita de Kaprow, de Alan Kaprow, en un artículo del año 74, en el que él dice nada más y nada menos que hasta que el vídeo no se utilice con la naturalidad del teléfono no será sino una curiosidad pretenciosa. Entonces, claro, imaginaos, de decir eso en el año 74 a que el vídeo sea el teléfono, a que el teléfono se haya comido el vídeo, a que ya nadie llame, se mande audios, imágenes y que el videoarte ha superado al teléfono. Le diríamos a él, vamos, el vídeo, todo el mundo hace vídeo. ¿Quién no hace videoarte? Entonces, bueno, esta es una de las ideas. Y luego, a partir de estos planteamientos, lo que un poco he continuado haciendo es aquellas categorías que en el artículo previo que entregamos, bueno, que hicimos en el estudio 2017, claro, estábamos en ese momento Me Too y tal, quedaban muchas cosas por vivir, apasionantes cosas que hemos vivido del 2017 al 2021. Pero sí que hacía unas cuantas categorías en cuanto a trabajos que se podían ordenar y además genealógicamente, porque claro, otro de los errores desde mi apreciación que a veces se hace con el vídeo precisamente por no tener una historia fija, que puede ser también positivo, como he dicho, es como volver a contar y volver a repetir y olvidar y no enlazar y no crear genealogías entre las artistas o los artistas que trabajan un mismo tema. Entonces, yo aquí en aquel texto hablaba de distintos capítulos para hablar de la tecnología y el vídeo y la identidad. Hablaba de las cuestiones de género, hablaba de la memoria personal y colectiva, hablaba de la frontera y el éxodo y migraciones,
la precarización de la sociedad, el ecologismo y la virtualización de la vida cotidiana. Todo esto, claro, ha ido avanzando con muchísimos trabajos que se han incorporado en estos 4 años, pero sobre todo ha habido algunos temas que se han reforzado, ¿no? Si nos damos cuenta del tema de la ecología, por ejemplo, ¿no? Eso también es interesante porque a veces, aunque haya temas que puedan estar en distintas épocas, el enfoque y la manera en la que se desarrollan pues va variando mucho, ¿no? Pero sobre todo hay trabajos que enseguida te das cuenta que serían imposibles en otra época por alguna condición. Y esos trabajos yo los considero siempre especialmente relevantes, ¿no? Aquellos que definen una época de una manera, diríamos, objetiva, no subjetiva, porque a mí me pueden gustar más otros, de a lo mejor un tono más clásico, que incluso hagan un remake de alguna película que a mí me gusta, y esos trabajos siempre son maravillosos, siempre están ahí y pueden interesar, pero siempre hay trabajos que te están hablando de ese cambio, ¿no? Lo que comentábamos de poder ser permeables al momento actual. Y a partir de ahí se van creando esas genealogías de artistas que trabajan un mismo tema, ¿no? Por ejemplo, estábamos diciendo el tema del vídeo y de la identidad femenina. Pues, por ejemplo, esta obra de Eugenia Balcells, ¿no? El interés también estaría como una obra que es, en este caso, creo que es de los 80, es leída ahora desde esa temática, ¿no? En este caso, el vídeo y la identidad femenina, el cuerpo de la mujer. Si la recordáis, en esta pieza ella rueda el programa de la televisión, la tenéis en el archivo Ares, además, de Miss Mundo, y esas imágenes de Miss Mundo rodadas de la televisión son contrapuestas con una cámara intimista que va rodando a una mujer en su cotidianidad, en su casa, y que ella pone en diálogo y que ella además denomina una mujer estando siendo, una mujer que simplemente es y que no es un objeto, ¿no? Por ejemplo, pues este trabajo, claro, es un trabajo pionero muy importante para hablar de esos estereotipos, ¿no? Y de esa manera, sobre todo en la que los medios de comunicación muestran el cuerpo de la mujer, y tiene una enorme actualidad. Tiene una enorme actualidad porque, primero, ese modelo sigue funcionando en la imagen de la televisión, en la realización tradicional. Se sigue realizando poniendo el foco de la cámara en la cara, digamos, en todos los atributos femeninos vistos desde la mirada machista, ¿no? Pero pasado el tiempo, lo que me ha parecido más interesante, a la par de darme pena que esto continúe casi igual, es el otro lado. En el otro lado sí que hay muchísimo trabajo hecho. Es decir, ya muchas mujeres han hecho trabajos de este tipo, de búsqueda de otra mirada de la feminidad, de otra mirada del cuerpo femenino. Y cuando miré este trabajo con su enorme verdad, cuando digo verdad es que son trabajos que todavía conmueven, ¿no? Cuando el videoarte son piezas muy emblemáticas, es interesante porque las desempolvas, y os invito a hacer la prueba a los que os estéis iniciando, y vamos, te recorren todo el cuerpo, están vivas, que yo digo, y esta pieza está viva, ¿no? Quiero decir, cuando las pongo y las veo, digo, ¡jo!, sigue viva, ¿no? Son como cosas mías, pero que tiene que ver con esa respiración que tiene el vídeo de verdad. Y esta pieza, que la podéis ver en el archivo, en movimiento, en Ares, tiene eso, ¿no? Primero, ya os digo que me parecía como una propuesta de futuro el poder ver trabajos así, que no había tantos, es decir, trabajos que muestren otra mujer. Y ahora, pasados todos estos años, realmente eso ya se ha cumplido, ¿no? Lo que no se ha conseguido es que esta imagen estereotipada pues deje de difundirse, aunque es cierto que seguramente se valora de un modo mucho más crítico que hace algunos años. Y también podríamos decir, y hacer otra lectura de este trabajo, ahora mismo en las redes, continuamente, las dos cosas dialogan, ¿no? Una absoluta entrega al exhibicionismo, a los tópicos de la mujer, a la competición, etcétera, y algo mucho más intimista.
Pero este tipo de análisis, creo que de presente, pasado y futuro con las piezas, ayudan mucho. Por ejemplo, entonces nos dañaba mucho el momento en el que empiezan a aparecer los contadores sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Porque están votando los jurados y votan pues, el pecho, las nalgas, no sé qué, bueno, lo que voten. Realmente eso me parecía mucho más, me dañaba más antes, tristemente, porque ahora continuamente está la gente puntuándose, poniéndose likes, poniendo cuál es el primero. Es decir, hemos llegado a un punto muy parecido de ese otro lado también, ¿no? Entonces, bueno, ese sería, entonces, este tipo de trabajos, es lo que os comentaba, pues abriría una cata en la que estaría pues, Eugenia Balsés, estarían los trabajos de Estíbaliz Sádava, pioneros, hablando también de todos estos mismos temas, y ahí habría que unir ya a las artistas que continúan con esa definición de la mujer y también de la mujer artista, como ellas, pero ya de un modo un poco diferente. ¿En qué? No en los contenidos, que como vemos son muy actuales, ¿no? Sino casi en la tercera parte de la que os hablaba, en el tema de la difusión. Esto lo vemos, por ejemplo, en el trabajo de Raisa, Maudit, en el que ella la pieza ya no la entiende como una pieza que voy a subir a Vimeo o la voy a proyectar o incluso la voy a poner en mis redes, pero de una manera completa, sino como una pieza que se va a mezclar. Por eso os digo que la difusión es el punto más importante para entender la identidad, uno de los más importantes en estos últimos años, a partir de las redes sociales. Esa pieza se va a mover con contenidos que no son artísticos, se va a trocear en sus redes, la va a abrir a que la gente comente. Luego es una interacción, no solamente subo mi pieza, tú la ves y si quieres me escribes, ¿no? un comentario o lo que quieras. No, la pieza en sí, para que se viva, tiene que tener también esa interacción con las personas, ¿no? Luego hay stories que la complementan. La artista sale en redes sociales y hace un papel también acompañando a esa pieza. De Raisa Maudit ahora ha hecho una cosa, la verdad, un vídeo increíble esta última semana, que en este caso no lo ha puesto entero en redes, pero me ha mandado las claves, porque además ella es de Canarias, ¿no? Entonces todo el tema del volcán, y ella trabaja además con narrativas también relacionadas con el tema de la identidad, por ejemplo, a través del vampirismo, de la sangre, todos los temas clásicos que realmente tenemos en el vídeo cuerpo de mujeres, ¿no? En estos temas, pero con una enorme actualidad, sobre todo en la última fase, vuelvo a repetir, en esa en la que se mezcla absolutamente con las redes, ¿no? Esto lo podríamos hacer en cualquiera de los capítulos. Es decir, podemos ver trabajos que abordan la pandemia o situaciones críticas parecidas, no había una pandemia, y cómo se tratan ahora, hasta los actuales en los que esa hibridación ya es completa. Sí quería adelantar que otro de los campos que ya se habrá apuntado, ¿no? Son, desde luego, el tema de la relación con la inteligencia artificial, que lo hemos comentado, cómo la máquina está empezando también a hacer aportaciones y los videoartistas van a ser los primeros, y lo están siendo, en dejar que la máquina aporte artísticamente, es decir, que empieza a modificar sus piezas, o sea, obras generativas pero profundas, libres. Y aquí os proponía una obra nueva de Ana Esteberrey, bueno, bastante reciente, en la que ella lo que hace es una nueva versión del Manifiesto de la Independencia del Ciberespacio del 96, leído en la actualidad. Es impresionante cómo funciona, ¿no? Lo que os comentaba, cómo habla a la hora, y qué nos aporta sobre el ciberespacio en relación a la hora. Esto por un lado en cuanto al tema de virtualidad, y también lo apunto solo, pero creo que es un tema en sí, el tema del gaming, de los juegos, ¿no? Es como la otra gran incorporación, sobre todo durante la pandemia. Había muchas obras que conocemos que se utiliza el formato del videojuego y el videojuego se le deconstruye y se hacen videojuegos alternativos, pero la manera en la que algunos artistas están ya utilizando los juegos
digamos, de práctica habitual, entrando en ellos, creando encuentros, haciendo modificaciones, es también apasionante. Eso parte de las identidades en las cuales ahora mismo, dentro de nuestro yo virtual, no solamente nos exponemos en redes, sino que, por ejemplo, a la hora de jugar, se producen jugadas y torneos mundiales en los que esa horizontalidad también se lleva a las máximas digamos, categorías, ¿no? Y me llama la atención cuando de repente mis hijos están jugando y dicen, oye, he jugado con, no sé, tal futbolista del Real Madrid. Yo digo, ¿pero eso cómo puede ser? No, pues sí, porque en ese mundo estás jugando cuando juegas en línea y te relacionas, ¿no? Pues todo esto está siendo también explorado por los artistas. Voy a poner la última imagen. Una artista que está trabajando mucho con el tema de los juegos y también con el tema Mónica Rikic, de Barcelona, con el tema de los juegos y con el tema también de la inteligencia artificial y de la posibilidad de que las máquinas aporten esa espiritualidad, ¿no? En un futuro próximo, teniendo en cuenta que esos algoritmos van a evolucionar. Porque, claro, todo esto de lo que yo os he estado hablando, esta relación entre tecnología, si es tan potente, psicología y sociedad, inevitablemente se va a ver atravesada por el cambio fundamental, que va a ser el de la inteligencia artificial. Entonces, yo, bueno, auguro y creo que será lo que ocurra, que los videoartistas van a trabajar de una manera continuada, no ya solamente gente muy investigadora específica, más del medio del media art, sino cualquier videoartista, van a trabajar con identidades no humanas para desarrollar piezas, ¿no? Para desarrollar piezas que se meten en esa deriva. Por otra parte, algo que los pioneros, y ahí enlazaría con la primera imagen, ya hacían, puesto que era muy habitual que el instrumento, que la máquina, en un momento primero de desconocimiento, trabajara mucho, ¿no? Hay muchas piezas, y lo conocemos los que nos gusta el vídeo primero, ¿no? Que es tan especial, en los que la cámara se queda encendida, se pega golpes, ya sabéis, ¿no? Y de repente empieza a grabar, ¿no? Empieza a grabar y empieza a hacer sus cosas. O cuando estás editando, todavía no te editaban en un sitio, ni había los programas que hay ahora, se editaba de cualquier manera, ¿no? Y se producían cosas muy interesantes. Eso mismo yo creo que es lo que también se está proponiendo en estos artistas que ya están trabajando esa identidad híbrida, que es a donde vamos, pues las memorias. Imaginaos todo lo que se va a poder hacer con todo lo que hemos almacenado de nuestros datos, ¿no? Ya se están haciendo piezas, pero siempre piezas muy controladas por el artista. El artista manda, ¿no? Dentro de lo que cabe. Yo estoy hablando de qué va a ocurrir cuando realmente también los artistas, y yo además creo que las videoartistas y los videoartistas no van a tener miedo alguno, porque nunca lo han tenido en estas 7 décadas, realmente también se metan en ese campo y quizá ahí empiezan a diferenciarse de toda esa masa, pero al mismo tiempo estará ya, ¿no? Porque lo que sí que parece evidente, o al menos yo así lo veo, es que el vídeo sí que es ese arte de nuestro tiempo, ¿no? Y eso no es una subjetividad, creo, sino es constatable, ¿no? Luego ya que nos guste más o menos es diferente, es algo constatable, ¿no? Entonces me parece algo mágico, ¿no? Que empieces buscando algo muy minoritario y que de repente aquello que era tan minoritario lo haga todo el mundo, ¿no? Y de esa misma manera, con esa sobreexposición, con esa entrega, con esas capacidades, ¿no? De quizá no críticas ni reflexivas en todos los casos, pero tampoco vamos a subvalorarles, ¿no? Y nada más, lo voy a dejar aquí y gracias.